¿Has sentido alguna vez que tu corazón está tan apretado que apenas puedes respirar? Que la angustia se ha vuelto tu compañera constante y no sabes cómo liberarte de ella. Hoy quiero compartir contigo algo que puede transformar tu vida para siempre. Hay instantes en la vida en los que la angustia parece tomar el control. Esa carga que oprime el corazón, que roba el descanso y deja al alma agotada, sin dirección ni aliento. Intentamos mostrar que todo está bien, pero por dentro el corazón clama en silencio, esperando respuestas que no llegan. Nos preguntamos por qué nada cambia, por qué Dios parece callar, o por qué la fe se siente tan débil. Y es allí, en medio de esa sombra, cuando Dios comienza a enseñarnos a confiar aún sin entender, porque confiar en Él no es sencillo, pero es el único camino que libera al alma de su aflicción. Si te quedas conmigo hasta el final de este mensaje, descubrirás cómo transformar tu angustia en paz, cómo convertir tu debilidad en fortaleza, y cómo encontrar en Dios ese refugio seguro que tu alma tanto necesita. Este no es un mensaje más, es una invitación a experimentar la libertad que solo Cristo puede dar. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este mensaje está tocando tu corazón, regálame un me gusta y compártelo con alguien que también necesite escuchar estas palabras. Cada vez que lo haces, estás ayudando a que más personas encuentren esperanza. Y por favor, escribe en los comentarios: confío en ti, Señor. Hazlo como una declaración de fe, como un primer paso hacia la libertad que tu alma anhela. ¿Sabes? Cuando miro hacia atrás en mi vida y en las vidas de tantas personas que he conocido, veo un patrón muy claro. La angustia no es señal de debilidad, es señal de que estamos intentando cargar solos lo que nunca se diseñó para llevar sin Dios. He visto a madres que lloran en silencio por sus hijos, a mujeres que enfrentan enfermedades que las aterrorizan, a esposas que sienten que su matrimonio se desmorona, a hijas que cuidan de padres enfermos mientras sus propias fuerzas se agotan. Y en cada una de esas situaciones, he visto el mismo milagro repetirse una y otra vez. Cuando aprenden a confiar verdaderamente en Dios, la angustia comienza a soltar su agarre. Déjame decirte algo que quizás nadie te ha dicho con claridad. Confiar en Dios no significa que finjas que todo está bien cuando por dentro te estás desmoronando. No significa poner una sonrisa falsa mientras tu alma grita de dolor. Confiar en Dios significa que reconoces honestamente tu quebranto, pero decides creer que Él es más grande que tu circunstancia. Es llevar tu dolor a sus pies y dejar que Él cargue lo que tú no puedes. Recuerdo a una mujer que conocí hace años en una de nuestras cruzadas. Se llamaba Margaret. Llegó a la reunión con los ojos hinchados de tanto llorar. Me contó que acababa de perder su trabajo. Su esposo había abandonado el hogar y ella tenía 3 niños pequeños que alimentar. Me dijo: Billy, he orado y orado, pero Dios no me responde. La angustia me está matando. Le tomé las manos y le dije: Margaret, Dios no te ha abandonado, pero necesitas aprender a confiar en Él de una manera nueva. No por lo que puedes ver, sino por quien Él es. Esa noche Margaret dio un paso de fe. Decidió confiar, no porque sus problemas desaparecieran mágicamente, sino porque eligió creer que Dios tenía un plan, incluso en medio del caos. 6 meses después recibí una carta de ella. Había encontrado un trabajo mejor. Sus hijos estaban bien. Y aunque su matrimonio no se restauró, ella había encontrado una paz que nunca antes había experimentado. Me escribió: Billy, aprendí que la paz de Dios no depende de que todo esté bien, sino de saber que Él está conmigo en todo. La angustia tiene una raíz muy profunda, y es el miedo. Miedo al futuro, miedo a perder lo que tenemos, miedo a no ser suficiente, miedo a quedarnos solas. Y ese miedo se alimenta cuando tratamos de controlar lo que está fuera de nuestro alcance. Piénsalo. ¿Cuántas veces te has quedado despierta por la noche tratando de resolver mentalmente situaciones que no puedes cambiar? ¿Cuántas veces has repasado conversaciones, planificado escenarios, buscado soluciones a problemas que ni siquiera han ocurrido? La palabra de Dios nos enseña algo fundamental en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Fíjate en esas palabras: de todo corazón, y no en tu propia inteligencia.
Esto significa que la confianza verdadera requiere que soltemos el control, que dejemos de depender únicamente de nuestra capacidad de entender y resolver, y que pongamos nuestra vida completamente en las manos de Dios. Pero aquí viene la parte difícil. ¿Cómo haces eso cuando todo dentro de ti grita que debes hacer algo, que debes encontrar una solución, que no puedes simplemente quedarte quieta? Te voy a decir algo que he aprendido después de décadas de ministerio. La fe no es pasividad, pero tampoco es ansiedad. La fe es acción guiada por Dios, no por el miedo. Es hacer lo que puedes hacer con paz y descansar en lo que solo Dios puede hacer. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, les enseñó algo revolucionario. En el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículos 25 al 34, Él les dijo que no se preocuparan por el mañana, que no se angustiaran por la comida, la ropa o las necesidades básicas. Les recordó que si Dios cuida de las aves del cielo y viste las flores del campo, ¿cuánto más cuidará de ellas que son mucho más valiosas? Y luego vino la instrucción clave. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esa es la clave. Cuando tu prioridad número uno es tu relación con Dios, cuando buscas primero su voluntad, cuando confías en su carácter por encima de tus circunstancias, algo sobrenatural comienza a ocurrir. La angustia pierde su poder porque ya no estás dependiendo de ti misma para resolver todo. Estás descansando en aquel que tiene todo bajo control. Ahora, sé que puede sonar muy espiritual, muy abstracto, pero déjame hacerlo práctico. ¿Cómo se ve esto en tu día a día? Déjame darte algunos pasos concretos que he visto funcionar una y otra vez en la vida de personas reales que luchaban con angustia real. Primero, cada mañana, antes de que tu mente empiece a llenarse con las preocupaciones del día, dedica aunque sean 5 minutos a declarar tu confianza en Dios. No es una fórmula mágica, es un acto intencional de recordarle a tu alma quién está al control. Puedes decir algo tan simple como: Señor, este día está en tus manos. No sé qué traerá, pero confío en que tú estás conmigo. Ayúdame a caminar en tu paz. Segundo, cuando un pensamiento angustioso llegue a tu mente, y llegará porque vivimos en un mundo caído, haz esto. Reconoce el pensamiento. Nómbralo, pero no lo alimentes. En lugar de dejar que ese pensamiento se convierta en una espiral de ansiedad, llévalo inmediatamente a Dios en oración. La palabra nos dice en Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Fíjate que dice con acción de gracias. Esto es poderoso. Cuando oras por algo que te angustia, pero al mismo tiempo agradeces a Dios por lo que ya has visto Él hacer, por su fidelidad pasada, por su presencia actual, algo cambia en tu corazón. La gratitud y la angustia no pueden coexistir plenamente. Donde hay gratitud genuina, la angustia comienza a desvanecerse. Tercero, rodéate de la verdad de Dios. La angustia prospera en la oscuridad, en el aislamiento, en los pensamientos distorsionados. Pero la verdad de la palabra de Dios es como luz que disipa esas tinieblas. Busca versículos que hablen de la fidelidad de Dios, de su amor, de su poder. Escríbelos. Pégalos donde puedas verlos. Repítelos en voz alta. No subestimes el poder de saturar tu mente con la verdad de Dios. Déjame contarte sobre otra mujer que conocí. Se llamaba Rosa y había sufrido abuso en su matrimonio durante años. Cuando finalmente tuvo el valor de salir de esa situación, la angustia la consumía. Tenía pánico de estar sola, miedo de no poder proveer para sí misma, terror de que él la encontrara. Comenzó a asistir a un grupo de estudio bíblico en su iglesia y allí aprendió sobre el carácter de Dios. Cada vez que el miedo la atacaba, ella sacaba una tarjeta que tenía en su bolsillo con un versículo escrito: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Del Salmo 27, versículo 1. Rosa me contó que al principio no sentía nada cuando leía esas palabras, pero siguió haciéndolo por fe, no por sentimiento. Y lentamente, semana tras semana, algo comenzó a cambiar. La verdad de Dios empezó a echar raíces en su corazón. La angustia no desapareció de un día para otro, pero su poder sobre ella se fue debilitando. Hoy, años después,
Rosa dirige un ministerio ayudando a otras mujeres que han pasado por situaciones similares, y su testimonio es siempre el mismo. Dios me enseñó a confiar cuando todo en mí quería desesperar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué parece que Dios guarda silencio justo cuando más necesitas escucharlo? ¿Por qué permite que la angustia se sienta tan abrumadora? Quédate conmigo porque lo que voy a compartir contigo ahora puede cambiar completamente tu perspectiva sobre el dolor que estás viviendo. Hay algo que he aprendido en más de 60 años de ministerio, algo que he visto confirmado una y otra vez en las Escrituras y en la vida de innumerables creyentes. Dios a menudo permite la angustia no para destruirnos, sino para llevarnos a un lugar de dependencia total en Él. Es en el quebranto donde aprendemos las lecciones más profundas de fe. Es en el dolor donde nuestra confianza deja de ser teórica y se vuelve visceral, real, transformadora. Piensa en Job. Aquí había un hombre que lo tenía todo: familia, riquezas, salud, reputación, y en un instante todo se le fue arrebatado. La angustia que Job experimentó fue tan profunda que deseó no haber nacido. Sus amigos vinieron a consolarlo, pero en realidad lo que hicieron fue acusarlo, juzgarlo, decirle que seguramente había pecado para merecer tal castigo. Pero Job, en medio de su dolor indescriptible, hizo algo extraordinario. En el capítulo 13, versículo 15 del libro que lleva su nombre, declaró: aunque Él me mate, en Él esperaré. Esa es la clase de confianza que Dios honra. No la confianza superficial que dice, confío en Dios porque sé que todo saldrá como yo quiero, sino la confianza profunda que dice, confío en Dios, incluso si las cosas no salen como yo esperaba, incluso si tengo que atravesar el valle más oscuro, incluso si no entiendo qué está haciendo. Esa confianza no niega el dolor, pero se aferra a la bondad de Dios por encima de las circunstancias. Y aquí está lo hermoso. Al final de la historia de Job, vemos que Dios no solo restauró lo que había perdido, sino que le dio el doble. Pero lo más importante no fue la restauración material. Lo más importante fue que Job conoció a Dios de una manera que nunca habría sido posible sin el sufrimiento. Al final del libro, Job dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. La angustia lo llevó a un encuentro con Dios que transformó todo. No estoy diciendo que Dios causa tu angustia. Vivimos en un mundo caído, donde hay enfermedad, dolor, pérdida, traición. Pero lo que sí te digo es que Dios puede usar incluso lo más doloroso para acercarte a Él de una manera que nunca antes habías experimentado. Y cuando eso sucede, cuando conoces a Dios en medio de tu angustia, algo cambia para siempre en ti. Ya no confías en Él solo cuando las cosas van bien. Confías en Él porque sabes quién es Él, sin importar qué esté pasando a tu alrededor. He visto esto en mi propia vida también. Hubo momentos en mi ministerio donde enfrenté críticas brutales, donde me sentí completamente inadecuado para la tarea que Dios me había dado, donde la presión era tan grande que pensaba que me quebraría. Y en esos momentos, tuve que aprender lo mismo que estoy compartiendo contigo. Confiar no es un sentimiento, es una decisión que tomas una y otra vez, especialmente cuando tus emociones te dicen lo contrario. Recuerdo una noche en particular, antes de una gran cruzada en Nueva York. Estaba en mi habitación de hotel, y la angustia me había golpeado con fuerza. Miles de personas vendrían, y yo sentía que no tenía nada que darles. Me arrodillé junto a mi cama y lloré delante de Dios. Le dije: Señor, no puedo hacer esto, pero si tú quieres usarme, confío en que tú lo harás a través de mí, no por mis fuerzas. Esa noche aprendí algo que nunca he olvidado. La confesión de nuestra debilidad es el primer paso hacia el poder de Dios. El apóstol Pablo entendió esto perfectamente. En 2 de Corintios capítulo 12 versículos 9 y 10, él escribió sobre un aguijón en la carne que lo atormentaba. Le rogó a Dios 3 veces que se lo quitara, pero Dios le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo concluyó: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Puedes ver la paradoja? El poder de Dios se manifiesta más plenamente en nuestra debilidad. Cuando reconocemos que no podemos, es cuando Él puede. Cuando admitimos nuestra angustia en lugar de esconderla, es cuando la gracia de Dios puede fluir con mayor libertad. No tienes que pretender ser fuerte. Puedes venir a Dios exactamente como estás, quebrantada, angustiada, asustada.
y Él no te rechazará. Al contrario, es en ese momento de honestidad total cuando puedes experimentar su amor de la manera más profunda. Ahora bien, quiero hablarte sobre algo muy práctico que muchas personas malentienden. Confiar en Dios no significa que te sientas en un rincón y no hagas nada esperando que Él resuelva mágicamente todos tus problemas. La fe bíblica siempre incluye acción, pero es acción guiada por Dios y hecha en dependencia de Él, no en tu propia fuerza. Piensa en la historia de la viuda de Sarepta que encontramos en Primera de Reyes, capítulo 17. Había una hambruna terrible en la tierra, y esta mujer estaba preparando la última comida para ella y su hijo antes de morir. Entonces llegó el profeta Elías, y le pidió que primero le hiciera pan a él. Desde una perspectiva humana, eso parecía absurdo, incluso cruel. Pero la mujer tomó una decisión de fe, actuó según la palabra del profeta, confiando en que Dios proveería. ¿Y sabes qué pasó? La harina y el aceite nunca se acabaron durante toda la hambruna. Pero ella tuvo que dar ese primer paso de obediencia. Del mismo modo, cuando enfrentas angustia, Dios puede estar pidiéndote que des pasos de fe. Quizás necesitas buscar ayuda profesional para lidiar con la ansiedad. Quizás necesitas tener una conversación difícil con alguien. Quizás necesitas hacer cambios en tu estilo de vida, en tus relaciones, en tus prioridades. Confiar en Dios no excluye estas acciones prácticas. Al contrario, la fe verdadera te dará el valor para hacer lo que necesitas hacer, sabiendo que Dios está contigo en el proceso. Conocí a una mujer llamada Elena, que sufría de ataques de pánico severos. La angustia la paralizaba al punto que no podía salir de su casa. Elena era una creyente sincera, pero había malentendido lo que significaba confiar en Dios. Pensaba que buscar ayuda de un terapeuta significaba que su fe era débil. Se sentía culpable por su angustia, como si fuera un pecado imperdonable. Cuando hablé con Elena, le expliqué que Dios nos da médicos, terapeutas y medicinas como parte de su provisión. Confiar en Dios incluye usar sabiamente los recursos que Él pone a nuestra disposición. Elena comenzó terapia y también aprendió técnicas para manejar su ansiedad. Pero lo más importante, ella aprendió a llevar cada ataque de pánico a Dios en oración, a rodearse de verdades bíblicas y a tener una comunidad de fe que la apoyara. La combinación de ayuda profesional y fe práctica transformó su vida. Hoy, ella puede vivir con libertad, y su testimonio ayuda a otras personas que luchan con lo mismo. Quiero que entiendas esto claramente. La angustia no es un defecto de carácter ni una falta de fe. Es una lucha real que muchas personas enfrentan, y Dios no te condena por ella. Lo que Él quiere es caminar contigo a través de ella, enseñarte a confiar en Él de maneras más profundas, y eventualmente liberarte de su opresión. También es importante que comprendas el papel de la comunidad en vencer la angustia. No fuimos diseñados para vivir la fe en aislamiento. El libro de Hebreos capítulo 10, versículo 25, nos exhorta a no dejar de congregarnos, porque nos necesitamos unos a otros. Cuando estás atravesando angustia, la tentación es aislarte, esconderte, pretender que todo está bien. Pero eso solo alimenta la angustia. En cambio, cuando te atreves a ser vulnerable con hermanas en la fe, cuando compartes tus luchas en un ambiente seguro, algo poderoso sucede. Descubres que no estás sola. Escuchas testimonios de otras que han pasado por situaciones similares y han visto la fidelidad de Dios. Recibes oración y apoyo práctico. Y tu fe se fortalece no solo por lo que Dios hace en tu vida, sino también por lo que ves que Él hace en las vidas de otros. He visto iglesias donde se ha creado una cultura de autenticidad, donde las personas se sienten seguras para admitir sus luchas sin temor al juicio. Y en esas comunidades, he visto milagros de sanidad emocional y espiritual. La angustia pierde su poder cuando se expone a la luz del amor de Dios manifestado a través de su pueblo. ¿Te has sentido alguna vez tan agotada por la angustia que ni siquiera tienes fuerzas para orar? ¿Has llegado al punto donde las palabras se acaban y solo queda el silencio de un corazón herido? Lo que estoy a punto de compartir contigo puede ser exactamente lo que necesitas escuchar en este momento. Hay momentos en la vida donde la angustia es tan profunda que incluso orar se siente imposible. Las palabras no vienen, la mente está demasiado cansada, el corazón demasiado adolorido, y en esos momentos es fácil sentir que has fallado, que tu fe no es suficientemente fuerte.
Pero déjame decirte algo que cambiará tu perspectiva. Dios entiende esos momentos. Él no está enojado contigo cuando no puedes encontrar las palabras. De hecho, la Biblia nos dice algo hermoso sobre esto. En Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, el apóstol Pablo escribe: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Captas la profundidad de esto? Cuando tú no puedes orar, el Espíritu Santo ora por ti. Cuando tú no sabes qué pedir, Él intercede con una comprensión que va más allá de las palabras. Esto significa que incluso en tu momento más débil, incluso cuando sientes que tu fe está colgando de un hilo, Dios está obrando a tu favor. No estás sola en tu angustia. El Espíritu de Dios mismo está contigo, llevando tu dolor al Padre. He conocido a tantas mujeres que llevaban años cargando angustias que nadie veía. Mujeres que sonreían en público, pero lloraban en privado. Mujeres que servían a otros mientras su propia alma se marchitaba. Mujeres que creían que tenían que ser fuertes todo el tiempo, que no podían mostrar debilidad, que debían resolver todo solas. Y el peso de esa expectativa solo añadía más angustia a la que ya llevaban. Si tú eres una de esas mujeres, necesito que escuches esto. Dios no te está pidiendo que seas fuerte en ti misma. Él te está ofreciendo su fortaleza. Él no necesita tu perfección. Él quiere tu confianza. Y confiar a veces significa simplemente decir: Dios, no puedo más, te necesito, ayúdame. Esa oración simple, dicha con un corazón sincero, es más poderosa que 1000 palabras elocuentes pronunciadas sin fe. Recuerdo a una mujer llamada Patricia que vino a verme después de una reunión. Estaba al borde del colapso emocional. Su hija adolescente había caído en las drogas, su matrimonio estaba en crisis, y ella acababa de recibir un diagnóstico médico preocupante. Me dijo: Billy, he tratado de orar, pero las palabras no vienen, me siento como si Dios me hubiera abandonado. ¿Qué hago cuando ni siquiera puedo orar? Le tomé las manos y le dije: Patricia, Dios no te ha abandonado. Él conoce cada lágrima que has derramado, cada suspiro de tu corazón. Cuando no puedas orar con palabras, ora con tu presencia. Simplemente siéntate en silencio delante de Él. Permítele que Él te sostenga. A veces la oración más profunda es un silencio lleno de confianza. Patricia aprendió a practicar lo que llamo la oración de la presencia. Cada día, aunque fuera por 5 minutos, ella se sentaba en silencio, reconociendo la presencia de Dios. No trataba de formular peticiones elaboradas. Simplemente estaba allí, descansando en la certeza de que Él estaba con ella. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a sentir paz. No porque sus circunstancias cambiaran inmediatamente, sino porque aprendió a descansar en Dios de una manera nueva. Con el tiempo, su hija entró a un programa de rehabilitación. Su matrimonio comenzó a sanar a través de consejería. Su condición médica resultó ser menos seria de lo que temían. Pero Patricia me dijo algo que nunca olvidaré. Billy, lo más importante que aprendí no fue ver mis problemas resueltos. Fue aprender que Dios estaba conmigo en medio de ellos. Esa certeza cambió todo. Eso es exactamente de lo que estoy hablando. La confianza en Dios no siempre produce cambios inmediatos en tus circunstancias, pero siempre produce cambios en ti. Te da una paz que el mundo no puede explicar. Te da una fortaleza que no es tuya. Te da una esperanza que no depende de que todo salga perfecto, sino de saber que Dios tiene el control. Ahora bien, quiero ser muy honesto contigo sobre algo. El proceso de aprender a confiar en Dios, en medio de la angustia, no es lineal. Habrá días buenos y días malos. Habrá momentos donde sientes que estás avanzando y otros donde parece que retrocedes. Esto es completamente normal. La fe no crece en línea recta, crece en espiral, a veces subiendo, a veces pareciendo retroceder, pero siempre moviéndose hacia arriba si te mantienes aferrada a Dios. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, experimentó esto repetidamente.
Lee los Salmos y verás que a veces David está lleno de alabanza y confianza, y otras veces está angustiado y cuestionando a Dios. En el Salmo 42, versículos 5 y 11, David se pregunta a sí mismo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y luego se responde a sí mismo: espera en Dios, porque aún he de alabarle. David aprendió a hablarse a sí mismo con verdad, a recordarle a su alma quién es Dios cuando sus emociones lo traicionaban. Tú puedes hacer lo mismo. Cuando la angustia te golpee, cuando sientas que te estás hundiendo, habla a tu alma. Dile: alma mía, confía en Dios. Él ha sido fiel antes y será fiel ahora. Esto no durará para siempre. La angustia pasará, pero Dios permanece. Puede sonar extraño al principio, pero es una práctica bíblica poderosa. Estás eligiendo conscientemente qué voz va a dominar tu mente: la voz del miedo o la voz de la fe. También quiero hablarte sobre la importancia de cuidar tu cuerpo mientras lidias con la angustia. Somos seres integrales. Cuerpo, alma y espíritu están conectados. Cuando tu cuerpo está agotado, hambriento o sin descanso, tu capacidad para manejar la angustia disminuye dramáticamente. Esto no es falta de fe, es simple biología. Dios nos creó así. He visto a muchas mujeres que descuidan completamente su salud física mientras cuidan de todos los demás. No duermen suficiente porque están preocupadas. No comen bien porque no tienen tiempo o apetito. No hacen ejercicio porque están demasiado cansadas. Y luego se preguntan por qué la angustia es tan abrumadora. Parte de confiar en Dios es honrar el cuerpo que Él te dio, cuidándolo adecuadamente. Cuando el profeta Elías estaba huyendo de Jezabel, completamente agotado y deseando morir, ¿sabes qué hizo Dios? Antes de darle una revelación espiritual profunda, primero lo dejó dormir y le dio comida. Lo encuentras en Primera de Reyes, capítulo 19. Dios se preocupó por las necesidades físicas básicas de Elías antes de ministrar a su alma. Esto nos enseña que cuidar de nuestro cuerpo no es superficial ni egoísta. Es parte de la mayordomía sabia de lo que Dios nos ha dado. Así que, si estás luchando con angustia, pregúntate: ¿estoy durmiendo lo suficiente? ¿Estoy comiendo alimentos nutritivos? ¿Estoy dando a mi cuerpo alguna forma de movimiento físico? ¿Estoy tomando descansos necesarios? Si la respuesta es no, entonces parte de tu camino hacia la paz incluirá hacer cambios prácticos en estas áreas. No es falta de fe buscar ayuda profesional, tomar medicación si es necesaria, o hacer cambios en tu estilo de vida. Es sabiduría. Hay otra dimensión de la confianza que quiero explorar contigo, y es la confianza en el tiempo de Dios. Una de las mayores fuentes de angustia es la impaciencia. Queremos que nuestros problemas se resuelvan ahora, que nuestras oraciones sean respondidas inmediatamente, que el dolor termine ya. Pero Dios opera en un reloj diferente al nuestro, y aprender a confiar en su tiempo es una de las lecciones más difíciles, pero más liberadoras de la vida cristiana. En Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, leemos: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Y a veces, el tiempo de espera es exactamente lo que necesitamos para que Dios haga en nosotros lo que quiere hacer a través de nosotros. Abraham esperó 25 años por la promesa de un hijo. José pasó 13 años entre la esclavitud y la prisión antes de ver cumplido el propósito de Dios. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liberar a Israel. El tiempo de espera no fue tiempo perdido. Fue tiempo de preparación, de formación de carácter, de aprendizaje de dependencia en Dios. Si estás en un tiempo de espera ahora, si has estado orando por algo durante mucho tiempo y parece que Dios no responde, quiero animarte. Dios no se ha olvidado de ti. Él no está ignorando tus oraciones. Está obrando de maneras que aún no puedes ver, preparando cosas que ni siquiera imaginas. Tu trabajo no es forzar las cosas a que sucedan en tu tiempo. Tu trabajo es confiar que Dios sabe exactamente cuándo es el momento correcto. Y si te dijera que la angustia que estás experimentando ahora mismo podría ser la puerta hacia el mayor crecimiento espiritual de tu vida, que Dios puede usar este dolor para llevarte a lugares de intimidad con Él que nunca hubieras alcanzado de otra manera, quédate conmigo hasta el final, porque lo mejor está por venir. Verás, hay algo que he descubierto después de tantos años caminando con Dios.
Las temporadas más difíciles de mi vida han sido también las más transformadoras. No diría que estoy agradecido por el dolor en sí mismo, pero estoy profundamente agradecido por lo que Dios hizo en mí a través del dolor. La angustia tiene una manera de revelar qué hay realmente en nuestro corazón, qué está realmente sosteniendo nuestra fe, en qué estamos realmente confiando. Es fácil decir que confías en Dios cuando todo va bien, cuando tienes salud, cuando tus hijos están bien, cuando hay dinero en el banco, cuando tus relaciones son armoniosas, pero cuando todo eso se tambalea, cuando la enfermedad llega, cuando tus hijos se rebelan, cuando el dinero escasea, cuando las relaciones se rompen, ahí es cuando descubres en qué has estado confiando realmente. Y a menudo descubrimos que hemos estado confiando en las bendiciones de Dios más que en Dios mismo. La angustia nos despoja de nuestras falsas seguridades. Nos muestra que el dinero no puede comprar paz, que el control es una ilusión, que nuestra fuerza tiene límites claros. Y cuando todas esas cosas fallan, nos quedamos con una sola opción: Dios. Y ahí es donde empieza el verdadero viaje de fe. Porque cuando Dios es todo lo que tienes, descubres que Dios es todo lo que necesitas. Conocí a una mujer llamada Carmen, cuya historia ejemplifica esto perfectamente. Carmen lo tenía todo según los estándares del mundo: un esposo exitoso, 3 hijos hermosos, una casa grande, seguridad financiera. Pero por dentro Carmen estaba consumida por la angustia. Tenía miedo constante de perder todo lo que tenía. Cada vez que su esposo viajaba por negocios, ella no dormía pensando que algo malo podría pasarle. Cada vez que sus hijos salían, ella se quedaba pegada al teléfono esperando que regresaran. Su vida era una prisión de ansiedad. Entonces, sucedió lo impensable. Su esposo tuvo un accidente severo que lo dejó discapacitado permanentemente. De un día para otro perdieron su fuente principal de ingresos. Tuvieron que vender su casa. Los niños tuvieron que cambiar de escuela. Todo lo que Carmen había temido perder, lo perdió. Y curiosamente, fue en ese punto de pérdida total donde Carmen finalmente encontró paz. Me dijo: Billy, cuando lo perdí todo, descubrí que todavía tenía a Dios. Y más aún, descubrí que Dios era suficiente. La angustia que había sentido durante años tratando de proteger todo lo que tenía, finalmente se fue cuando ya no había nada que proteger. Aprendí a confiar en Dios no porque Él preservara mi vida perfecta, sino porque Él me sostuvo cuando todo se derrumbó. Hoy, años después, Carmen y su familia han reconstruido sus vidas. No tienen la riqueza material que tenían antes, pero tienen algo mucho más valioso: paz real, fe genuina y una confianza en Dios que ninguna circunstancia puede sacudir. Carmen dirige ahora un ministerio ayudando a otras familias que enfrentan crisis financieras y de salud. Su angustia se convirtió en el fundamento de su ministerio. Esa es la forma en que Dios obra. Él no desperdicia nada, ni siquiera nuestro dolor. Romanos, capítulo 8, versículo 28, nos promete: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nota que no dice que todas las cosas son buenas, dice que todas las cosas ayudan a bien. Hay una diferencia crucial. Dios toma incluso las cosas malas, las cosas dolorosas, las cosas que el enemigo quiso usar para destruirnos, y las transforma para su gloria y nuestro bien. Pero aquí está la parte importante. Esto solo sucede cuando confiamos en Él a través del proceso. Si respondemos a la angustia con amargura, con alejarnos de Dios, con endurecer nuestro corazón, entonces perdemos la oportunidad de crecimiento que el sufrimiento ofrece. Pero si nos acercamos a Dios en medio del dolor, si clamamos a Él en nuestra angustia, si elegimos confiar incluso cuando no entendemos, entonces Él puede hacer una obra transformadora en nosotros. Déjame hablarte también sobre el poder del testimonio. Cuando has atravesado angustia y has visto la fidelidad de Dios, tienes algo invaluable que ofrecer. Esperanza para otros que están pasando por lo mismo. El libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, dice que vencemos por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Tu testimonio tiene poder. Tu historia de cómo Dios te llevó a través de la angustia puede ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar para seguir adelante. Por eso es tan importante que no guardes silencio sobre lo que Dios ha hecho en tu vida.
No estoy diciendo que debas compartir detalles íntimos con cualquiera, pero cuando Dios abre la puerta, cuando conoces a alguien que está luchando con angustia, tu testimonio puede ser un salvavidas para esa persona. Puede ser la diferencia entre que elija la desesperación o la esperanza. He visto esto suceder innumerables veces en nuestras cruzadas. Alguien comparte públicamente cómo Dios los llevó a través de una situación imposible, y después de la reunión, docenas de personas se acercan diciendo: esa es exactamente mi situación. Si Dios lo hizo por ti, tal vez puede hacerlo por mí también. El testimonio enciende la fe, le da a la gente permiso para creer que también para ellos hay esperanza. Ahora quiero darte algunas herramientas muy prácticas para esos momentos cuando la angustia golpea con fuerza y necesitas algo concreto a qué aferrarte. He visto que estas estrategias funcionan una y otra vez. Primero, la respiración enfocada en Dios. Cuando sientas que la angustia está subiendo, que tu corazón se acelera, que tu mente empieza a girar fuera de control, detente. Inhala profundamente contando hasta 4, mientras piensas o dices: Dios está conmigo. Sostén la respiración contando hasta 4 pensando: Dios me ama. Exhala contando hasta 4, pensando: confío en Dios. Repite esto varias veces. No es magia, es simplemente usar tu respiración como ancla para recordarle a tu cuerpo y a tu alma la verdad de la presencia de Dios. Segundo, lleva un diario de fidelidad. Consigue un cuaderno y comienza a escribir cada evidencia de la fidelidad de Dios en tu vida, grande o pequeña. El día que encontraste un lugar de estacionamiento justo cuando lo necesitabas, la llamada de una amiga en el momento perfecto, la provisión inesperada, el momento de paz en medio del caos. Cuando acumulas estas evidencias y las revisas regularmente, fortaleces tu capacidad de confiar en que Dios seguirá siendo fiel. Tercero, crea lo que yo llamo estaciones de verdad en tu casa, lugares donde has colocado versículos bíblicos o recordatorios de la fidelidad de Dios. Puede ser en tu espejo del baño, en tu refrigerador, en tu mesita de noche, lugares donde tus ojos se posen frecuentemente durante el día. Cada vez que veas esas verdades, léelas en voz alta, deja que penetre en tu corazón. La repetición es poderosa para renovar tu mente. Cuarto, identifica tus disparadores de angustia. ¿Qué situaciones, pensamientos o circunstancias tienden a desencadenar tu angustia? Para algunas es la noche, cuando la casa está silenciosa y la mente empieza a divagar. Para otras es la mañana, enfrentando un nuevo día con todos sus desafíos. Para otras son situaciones sociales o ciertas conversaciones. Una vez que identifiques tus disparadores, puedes prepararte para ellos. Puedes tener un versículo listo, una estrategia de oración planeada, un número al que llamar si necesitas apoyo. Quinto, practica lo que llamo el intercambio. Cuando una preocupación venga a tu mente, visualízala como un objeto que llevas en tus manos. Luego, en oración, extiende tus manos físicamente y ofrécela a Dios. Di en voz alta: Señor, te entrego esta preocupación, sobrenombre la preocupación específica. No puedo cargarla. Tú sí puedes. Confío en que tú te encargarás de esto. Luego baja tus manos vacías. Es un acto físico que representa una realidad espiritual. Cada vez que esa preocupación regrese a tu mente, y probablemente lo hará, repite el proceso. Estás entrenando tu mente a soltar, en lugar de aferrarse. Estas herramientas no son sustitutos de la fe, son expresiones de la fe. Son maneras concretas de ejercitar tu confianza en Dios. Y como cualquier músculo, la confianza se fortalece con el uso. Mientras más practiques confiar en Dios activamente, más natural se volverá. También quiero hablarte sobre la importancia de examinar qué estás consumiendo mentalmente y emocionalmente. En nuestra era moderna, tenemos acceso constante a noticias, redes sociales, entretenimiento, opiniones de otras personas, y mucho de ese contenido está diseñado para provocar ansiedad, miedo, comparación, insatisfacción. Si estás llenando tu mente constantemente con contenido negativo, alarmista o que promueve el miedo, estás alimentando tu angustia. No estoy diciendo que te aísles del mundo o que ignores problemas reales, pero sí estoy diciendo
que necesitas ser intencional sobre qué permites que entre en tu mente y corazón. Filipenses capítulo 4 versículo 8 nos da una guía clara. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso no significa negar la realidad, pero sí significa elegir enfocarte en lo que edifica, en lugar de lo que destruye. Quizás necesites limitar tu tiempo en redes sociales. Quizás necesites dejar de ver noticias constantemente. Quizás necesites ser más selectiva sobre las conversaciones en las que participas. Protege tu mente y tu corazón, porque son el campo de batalla donde la angustia lucha contra la paz. En lugar de eso, llena tu mente con la palabra de Dios. Escucha música de adoración. Lee testimonios de fe. Rodéate de personas que hablan vida y esperanza. El Salmo 1 nos enseña que la persona bendecida es aquella cuya delicia está en la ley del Señor, y en su ley medita de día y de noche. La meditación constante en la verdad de Dios es como regar un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Produce fruto incluso en tiempos de sequía. Ahora bien, sé que puede haber alguien escuchando esto que está pensando: Billy, todo esto suena bien, pero mi angustia es tan profunda, tan arraigada. He luchado con esto durante años, incluso décadas. ¿Realmente puede cambiar? Y mi respuesta es un rotundo sí. He visto a Dios transformar las vidas más quebrantadas, sanar las heridas más profundas, liberar a las personas más atadas. Ninguna angustia es demasiado grande para Dios. Ninguna historia está tan rota que Él no pueda restaurarla. Pero necesito ser honesto contigo. La sanidad profunda generalmente no sucede de la noche a la mañana. Dios puede hacer milagros instantáneos, y a veces lo hace, pero más frecuentemente Él obra gradualmente, capa por capa, sanando no solo los síntomas, sino las raíces de nuestra angustia. Esto requiere paciencia contigo misma, compromiso con el proceso, y la voluntad de hacer el trabajo difícil de enfrentar el dolor en lugar de evitarlo. Es como pelar una cebolla. Dios no trata todas nuestras heridas de una vez, porque sería demasiado abrumador. Él trabaja suavemente, capa por capa, sanando una herida antes de exponer la siguiente. Y en cada nivel de sanidad, Él nos enseña a confiar en Él más profundamente. Es un proceso, no un evento. Y está bien que tome tiempo. Lo importante es que sigas caminando con Él, que no te rindas, que mantengas tu rostro vuelto hacia Él, incluso cuando el camino es lento. Recuerdo a una mujer llamada Lucía, que había sido abusada de niña. Ese trauma había creado en ella una angustia tan profunda que afectaba cada área de su vida. No podía confiar en nadie, incluyendo a Dios. Vivía en constante estado de alerta, esperando que en cualquier momento algo terrible sucediera. Cuando Lucía llegó a Cristo, esperaba que todo su dolor desapareciera inmediatamente, y cuando no lo hizo, se sintió desilusionada y confundida. Le expliqué a Lucía que Dios no había fallado con ella, pero que la sanidad de heridas tan profundas requiere tiempo y generalmente requiere ayuda profesional además de la ayuda espiritual. Lucía comenzó a ver a un consejero cristiano especializado en trauma. Semana tras semana, mes tras mes, ella hizo el trabajo difícil de procesar su dolor, y todo el tiempo, ella aprendía a confiar en Dios de nuevas maneras. No fue fácil. Hubo retrocesos. Hubo momentos donde Lucía quiso rendirse, pero ella perseveró. Y lentamente, muy lentamente comenzó a cambiar. La angustia que había sido su compañera constante comenzó a aflojarse. Comenzó a experimentar momentos de paz genuina. Comenzó a confiar, primero en su consejera, luego en algunas amigas de la iglesia, luego más profundamente en Dios. Hoy, años después, Lucía es una mujer transformada. No diría que nunca lucha con ansiedad, pero ya no la controla. Ha aprendido herramientas para manejarla. Más importante aún, ha aprendido que Dios es digno de confianza incluso cuando la gente no lo es. Su historia es un testimonio poderoso de que ninguna oscuridad es demasiado profunda para la luz de Cristo. ¿Sabías que la Biblia contiene más de 300 versículos que nos dicen, no temas?
Eso es casi uno por cada día del año. ¿Por qué crees que Dios nos lo recuerda tan frecuentemente? Porque Él sabe que necesitamos escucharlo una y otra vez. Él sabe que el miedo y la angustia son luchas constantes para la humanidad, y Él quiere que sepamos que no tenemos que vivir dominados por ellos. El miedo es el combustible de la angustia, y la respuesta de Dios al miedo no es, ignóralo, o no seas débil. Su respuesta es, no temas, porque yo estoy contigo. Una y otra vez a través de las Escrituras, cuando Dios le dice a alguien que no tema, inmediatamente sigue con una razón, porque Él está presente, porque Él es poderoso, porque Él es fiel. El antídoto para el miedo no es valor humano, es la presencia de Dios. Cuando los israelitas estaban al borde del Mar Rojo con el ejército egipcio persiguiéndolos, tenían todas las razones humanas para estar aterrorizados. Estaban atrapados sin salida aparente. Pero Moisés les dijo en Éxodo capítulo 14, versículo 13, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. Y entonces Dios abrió el mar, proveyó una salida donde no había ninguna. Tú puedes estar en una situación ahora mismo donde no ves salida. La angustia te dice que estás atrapada, que no hay solución, que esto nunca cambiará. Pero Dios es el Dios de lo imposible. Él se especializa en abrir caminos donde no hay camino. Tu trabajo no es ver cómo Él lo hará. Tu trabajo es confiar que Él lo hará. Y mientras tanto, mantente firme. No dejes que la angustia te haga tomar decisiones precipitadas o desesperadas. Espera en el Señor. El Salmo 27, versículo 14 dice, aguarda al Señor, esfuérzate, y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Esperar no es pasividad, es confianza activa. Es decir, no sé cuándo o cómo, pero sé que Dios va a obrar. Esa clase de espera fortalece el corazón en lugar de debilitarlo, porque estás esperando en alguien, no en algo. Estás descansando en el carácter de Dios, no en una circunstancia particular. He vivido lo suficiente para ver cómo Dios responde oraciones de maneras que nunca anticipamos. A veces Él cambia la circunstancia, a veces Él nos cambia a nosotros, a veces Él hace algo completamente diferente a lo que pedimos, pero que resulta ser mucho mejor. Y otras veces nos da la gracia para soportar algo que nunca pensamos que podríamos soportar. El apóstol Pablo oró 3 veces que Dios le quitara su aguijón en la carne. Dios dijo no, pero le dio algo mejor. Gracia suficiente para vivir con ello y un entendimiento más profundo de cómo el poder de Dios se perfecciona en la debilidad humana. A veces la respuesta de Dios a nuestra angustia no es eliminar la fuente de ella, sino darnos la fortaleza sobrenatural para caminar a través de ella. Y cuando eso sucede, cuando experimentas la gracia sustentadora de Dios llevándote a través de algo que pensabas que te destruiría, tu fe alcanza un nivel completamente nuevo. Ya no es fe teórica, es fe probada y comprobada. Es la clase de fe que puede soportar cualquier tormenta porque ha soportado tormentas antes. Quiero también hablarte sobre el papel del perdón en vencer la angustia. A menudo la angustia tiene raíces en la falta de perdón, ya sea hacia otros o hacia nosotros mismos. Cuando guardamos amargura, resentimiento, culpa o vergüenza, esas emociones se fermentan dentro de nosotros y se convierten en angustia crónica. Jesús fue muy claro sobre la importancia del perdón. En Mateo capítulo 6 versículos 14 y 15, Él dijo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón no es opcional para el creyente, es esencial, tanto para nuestra relación con Dios, como para nuestra salud emocional y espiritual. Ahora, sé que el perdón puede ser increíblemente difícil, especialmente si has sido profundamente herida. Quiero que entiendas que perdonar no significa minimizar lo que te hicieron. No significa que lo que te pasó estuvo bien. No significa que tienes que confiar nuevamente en la persona que te hirió o mantener una relación con ella. El perdón es una decisión de soltar tu derecho a venganza y entregar la justicia a Dios. Es liberarte a ti misma de la prisión de la amargura. Y a veces, la persona a la que más necesitas perdonar eres tú misma. ¿Cuántas mujeres conozco que cargan culpa y vergüenza por errores pasados?
por decisiones que desearían no haber tomado, por palabras que desearían no haber dicho. Esa culpa se convierte en una carga pesada que alimenta la angustia constantemente. Y finalmente recuerda que Dios está obrando incluso cuando no lo ves. Sus caminos son más altos que nuestros caminos, y su tiempo es perfecto. Lo que hoy parece imposible es una oportunidad para que Dios demuestre su poder. Lo que hoy parece un final puede ser el comienzo de algo nuevo y hermoso. Confía en que Él está escribiendo tu historia, y Él nunca desperdicia una página, ni siquiera las más dolorosas. Quiero terminar con una oración por ti. Donde quiera que estés, puedes escuchar mi voz. Inclina tu cabeza conmigo. Padre Celestial, vengo ante ti en el nombre de Jesús por cada persona que está escuchando este mensaje. Señor, tú conoces cada angustia, cada miedo, cada preocupación que carga en su corazón. Tú ves las lágrimas que ha derramado en silencio, las noches sin dormir, los momentos de desesperación. Padre, te pido que toques su vida ahora mismo, que tu Espíritu Santo traiga paz a su corazón, que tu amor disipe sus temores, que tu poder rompa las cadenas de la angustia que la han mantenido cautiva. Señor, ayúdala a confiar en ti, no porque entienda todo lo que está pasando, sino porque sabe quién eres tú. Recuérdale tu fidelidad, tu bondad, tu poder ilimitado. Cuando su fe sea débil, fortalécela. Cuando su esperanza se desvanezca, renuévala. Cuando se sienta sola, recuérdale que nunca lo está, que tú caminas a su lado cada momento de cada día. Dame a esta hija tuya la gracia para soltar lo que no puede controlar y descansar en lo que tú puedes hacer. Dale sabiduría para saber qué pasos dar y el valor para darlos. Y sobre todo, Señor, llénala con tu paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón hoy, si sientes que Dios te está hablando a través de estas palabras, no lo guardes para ti. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que hay esperanza, que la angustia no tiene que ser permanente, que Dios es fiel. Tu simple acto de compartir podría ser exactamente lo que alguien necesita para decidir seguir adelante un día más. Y eso, mi querida amiga, es invaluable. También quiero invitarte a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Aquí compartimos regularmente mensajes de esperanza, fe y ánimo basados en las verdades eternas de la palabra de Dios. No estás sola en tu camino. Esta comunidad de fe está aquí para apoyarte, animarte y recordarte que Dios nunca te abandonará. Ahora bien, quiero dejarte con un pensamiento final. La angustia que estás experimentando hoy no define tu futuro. No determina quién eres ni qué puedes llegar a ser. Es simplemente un capítulo en tu historia, no la historia completa. Dios está escribiendo algo hermoso en tu vida, y aunque ahora no puedas ver el panorama completo, un día mirarás hacia atrás y verás cómo Él tejió incluso los hilos más oscuros en un tapiz de propósito y significado. He vivido lo suficiente para ver cómo Dios transforma historias de desesperación en testimonios de esperanza. He visto a personas al borde del colapso convertirse en faros de luz para otros. He visto a mujeres quebrantadas levantarse con una fortaleza que solo Dios puede dar y convertirse en instrumentos de sanidad para otros que sufren. Tu historia no ha terminado. Dios todavía está escribiendo, y lo mejor puede estar aún por venir. Recuerda las palabras del profeta Jeremías en el capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene un plan para tu vida, un buen plan, un plan de esperanza y futuro. La angustia que enfrentas ahora no lo cambia. Puede retrasarte momentáneamente, puede hacerte más fuerte, puede enseñarte lecciones que no aprenderías de otra manera, pero no puede detener el plan de Dios para ti. Y cuando finalmente llegues al otro lado de esta temporada de angustia, y llegarás, tendrás algo precioso que dar a otros. Tu testimonio. Podrás mirar a los ojos de alguien que está donde tú estuviste y decir con autoridad: yo sé lo que estás sintiendo, yo también estuve ahí. Y quiero que sepas que hay esperanza. Dios es fiel. Él te llevará a través de esto tal como me llevó a mí. Ese testimonio tendrá un poder que ninguna enseñanza teórica puede tener.
porque viene desde la experiencia vivida, desde el conocimiento real de la fidelidad de Dios. Así que no desperdicies tu angustia. Sé que suena extraño decir eso, pero es verdad. Permite que Dios use incluso esto para moldearte, para enseñarte, para profundizar tu fe y tu compasión. Algún día usarás lo que estás aprendiendo ahora para ayudar a otros. Tu dolor no será en vano. Dios lo redimirá y lo usará para su gloria y para bendición de otros. Mientras tanto, durante estos días difíciles, sé gentil contigo misma. No te castigues por tener días malos. No te condenes por sentir lo que sientes. Dios entiende. Él no está enojado contigo por luchar. Él está contigo en la lucha, sosteniéndote, fortaleciéndote, guiándote paso a paso. Algunos días todo lo que puedes hacer es sobrevivir, y eso está bien. La victoria no siempre se ve dramática. A veces la victoria es simplemente levantarte de la cama, cuando todo en ti quiere quedarse bajo las cobijas. A veces la victoria es elegir orar, cuando tu corazón se siente frío. A veces la victoria es negarte a rendirte cuando sería más fácil hacerlo. Y recuerda siempre que no estás caminando este camino sola. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 28, versículo 20, He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, todos los días. No algunos días cuando te sientes fuerte. No solo los días buenos, todos los días, incluyendo este día difícil que estás viviendo ahora. Él está ahí. Puede que no lo sientas, pero está ahí. Su presencia no depende de tus emociones. Es una realidad constante, inquebrantable, eterna. En los momentos cuando la angustia sea más intensa, cuando sientas que no puedes dar un paso más, habla el nombre de Jesús. Hay poder en ese nombre. No necesitas una oración elaborada. Simplemente di, Jesús, ayúdame. Él escucha, Él responde, Él viene en tu ayuda. El libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 10 y 11, nos dice que, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese nombre tiene autoridad sobre toda angustia, todo miedo, toda oscuridad. También quiero recordarte que la iglesia, el cuerpo de Cristo, está aquí para ti. Si no tienes una comunidad de fe local, te animo fuertemente a que busques una. Necesitas personas que oren contigo, que caminen contigo, que te recuerden las verdades de Dios cuando tu mente las olvida. La fe no se diseñó para vivirla en aislamiento. Fuimos creados para vivir en comunidad, apoyándonos mutuamente, cargando las cargas unos de otros, celebrando juntos las victorias y llorando juntos en las pérdidas. He visto el poder transformador de una comunidad de fe amorosa en la vida de personas que luchan con angustia. He visto cómo las oraciones de otros sostienen a alguien cuando su propia fe vacila. He visto cómo las palabras de ánimo en el momento justo pueden cambiar completamente la perspectiva de alguien. He visto cómo el amor práctico, expresado a través de una comida compartida o una llamada telefónica oportuna, puede recordarle a alguien que no está sola. No tengas miedo de ser vulnerable con personas de confianza. No tengas miedo de decir, estoy luchando, necesito ayuda, necesito oración. No es debilidad, es sabiduría. Los más fuertes espiritualmente son aquellos que reconocen su necesidad de otros. El orgullo dice, puedo manejarlo sola. La humildad dice, necesito a Dios y necesito a su pueblo. Y es en la humildad donde encontramos la gracia de Dios fluyendo más abundantemente. Ahora, si has llegado hasta aquí en este mensaje, quiero agradecerte. Sé que es largo, pero necesitaba tomar el tiempo para hablarte completamente sobre este tema tan importante. La angustia es algo que afecta a millones de personas, y no podía tratarlo superficialmente. Mereces más que respuestas rápidas y fáciles. Mereces verdad profunda que pueda sostenerte no solo hoy, sino en los días y años venideros. Y quiero que sepas esto. Creo en ti. Creo que tienes la fortaleza, a través de Cristo, para enfrentar lo que estás enfrentando. Creo que Dios te va a llevar a través de esto. Creo que tu historia no termina en angustia, sino en victoria. Creo que lo mejor de tu vida puede estar aún por delante, sin importar cuántos años tengas o cuánto hayas sufrido. Con Dios, nunca es demasiado tarde para un nuevo comienzo.
Nunca es demasiado tarde para experimentar sanidad, paz, gozo. Nunca es demasiado tarde para que Dios escriba un nuevo capítulo en tu historia. Así que levanta tu cabeza, querida amiga. Seca tus lágrimas, no porque niegues tu dolor, sino porque decides creer que hay esperanza más allá de él. Toma un respiro profundo y recuérdate a ti misma: Dios está conmigo. Dios me ama. Dios tiene un plan. Esto pasará. Voy a estar bien. Y luego da el siguiente paso. Por pequeño que sea, un paso de fe, un paso de obediencia, un paso de confianza. Y luego otro. Y otro más. Antes de que termines de ver este video, quiero que hagas algo muy específico. Escribe en los comentarios: elijo confiar en Dios hoy. No importa cuán débil se sienta tu fe, haz esa declaración. Es un acto profético que abre la puerta para que Dios obre en tu vida de maneras nuevas. Y cuando lo escribas, lee los comentarios de otras personas que también están eligiendo confiar. Deja que sus declaraciones de fe fortalezcan la tuya. Estamos todos en esto juntos. Una comunidad de creyentes aprendiendo a confiar en Dios día a día. También deja que este video siga corriendo hasta el final. Dale me gusta y compártelo. YouTube recomienda videos que la gente ve completamente y con los que interactúa. Tu simple acción puede hacer que este mensaje llegue a miles de personas más que desesperadamente necesitan escuchar que hay esperanza para su angustia. Puedes ser parte de algo más grande que tú misma, parte de cómo Dios trae esperanza al mundo. Y recuerda, este es solo un video. La verdadera transformación viene de aplicar estas verdades día tras día, de tomar decisiones diarias, de confiar en Dios, de saturar tu mente con su palabra, de rodear tu vida con personas de fe, de perseverar incluso cuando es difícil. Pero si comienzas hoy, si das ese primer paso de fe hoy, estarás en camino hacia la libertad de la angustia que tanto anhelas. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y que aprendas día a día, momento a momento, a confiar en Él con todo tu corazón, porque cuando lo hagas, descubrirás lo que incontables creyentes a través de los siglos han descubierto: que la angustia se va cuando aprendes a confiar en Dios, no siempre instantáneamente, pero eventualmente, inevitablemente. La confianza en Dios disipa la angustia y la reemplaza con su paz perfecta. Esa es mi oración para ti. Que Dios te llene de su paz hoy y siempre. Amén.